Bienvenidos. Hoy se describe el devanado del estator en máquinas de corriente alterna. Se describirá mediante ejemplos los distintos tipos de devanado. Devanado imbricado doble capa a paso diametral. Se seguirá 4 pasos para realizar los devanados. El primero, los cálculos. El segundo, el diagrama de conexión entre bobinas y grupos de bobinas. El tercero, diagrama circular de fuerzas electromotrices. Y el cuarto, diagrama vectorial de las fuerzas electromotrices en las 3 fases. Para el primer ejemplo, se desea realizar el devanado imbricado de doble capa a paso diametral para los siguientes datos. El número de ranuras Z es igual a 24. Se devanará para una máquina de 3 fases, M igual a 3, y P minúscula número par de polos es igual a 2. El devanado debe ser a paso diametral. Con estos datos realizamos los cálculos. Para los cálculos utilizamos las ecuaciones descritas en la clase anterior y calculamos Q mayúscula, número de ranuras por polo, Q minúscula, número de ranuras por polo y fase, y alfa, el ángulo eléctrico entre ranuras adyacentes. Reemplazando datos, Q mayúscula es igual a 6 ranuras por polo, Q minúscula igual a 2 ranuras por polo y fase, y alfa es igual a 30 grados eléctricos. Con los datos y cálculos realizados, realizamos el diagrama de conexión. En primer lugar, considerando el dato de Z, número de ranuras del estator, graficamos las 24 ranuras del estator. Con el dato de Q mayúscula, 6 ranuras por polo, agrupamos las ranuras del estator en grupos de 6, como se muestra en la figura. Q mayúscula nos indica que 6 ranuras le corresponden a cada polo. Como el número par de polos según el dato es igual a 2, entonces el número de polos será igual a 4, que corresponden a los 4 grupos de 6 ranuras por polo. Y a este grupo de 6 ranuras le asignamos los nombres de los polos norte, sur, norte, sur. A continuación consideramos el segundo cálculo, Q minúscula, número de ranuras por polo y fase. Este dato indica que debajo de cada polo 2 ranuras le corresponden a una fase. Se puede seleccionar las 2 primeras ranuras debajo de cada polo para la fase de color rojo, como está en la gráfica. Las siguientes 2 ranuras le corresponderán a otra fase y las subsiguientes otras 2 ranuras a la tercera fase. Por lo tanto, debajo de cada polo tendremos 2 ranuras asignadas para cada fase. El dato de ángulo eléctrico igual a 30 grados nos indica que el ángulo de desfase de los voltajes inducidos en los conductores ubicados en las ranuras adyacentes es igual a 30 grados. Entre la ranura 1 y 2 existirá un ángulo de desfase de 30 grados. Entre la ranura 1 y 3 existirá un desfase de 30 más 30, 60 grados. Y entre la ranura 1 y 4 existirá un desfase de 90 grados. Y así sucesivamente. Para el problema se indica que debemos realizar un devanado a paso diametral. Por lo tanto, considerando la ecuación para calcular el paso polar, la longitud del paso polar irá entre la ranura 1 y la ranura 7. Para devanado a paso diametral, los lados activos de una bobina deben estar ubicados a una distancia igual al paso polar. Por lo tanto, para la primera bobina, para la fase de color rojo, los lados activos de la bobina estarán ubicados entre las ranuras 1 y 7, porque es devanado a paso diametral. Si el devanado fuera a paso acortado, se toma como referencia el paso diametral. Por lo tanto, para devanado a paso acortado en una ranura, los lados activos de mis bobinas irían entre la ranura 1 y la ranura 6. Como en cada ranura existirán 2 lados activos de 2 bobinas distintas, las líneas continuas indican que se ubicarán por encima de otro lado activo de otra bobina diferente, y las líneas discontinuas indican que se ubicarán debajo del lado activo de otra bobina. Como 2 ranuras le corresponden a una fase debajo de cada polo, ubicamos una bobina más entre las ranuras 2 y 8. como se muestra en la gráfica. Hasta este punto formamos el primer grupo de 2 bobinas para una fase. Este procedimiento que se realizó para ubicar las bobinas entre las ranuras 1, 7 y 2 y 8 que se encuentran debajo del primer polo norte y el primer polo sur, se repite para colocar el siguiente grupo de 2 bobinas entre los polos sur y norte adyacente al primer polo norte. Entre las ranuras 7
7, 8, 13 y 14. A continuación se repite el procedimiento descrito con anterioridad para ubicar las bobinas entre las ranuras 13, 19 y 14 y 20. Y por último debemos ubicar el siguiente grupo de dos bobinas entre las ranuras 19, 20 y 1 y 2. Como se muestra en la gráfica. Como se puede observar en la gráfica, solo en las ranuras marcadas para la fase de color rojo se ubican los lados activos de las bobinas para esta fase, entre las ranuras 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19 y 20. A continuación procedemos a conectar los grupos de bobina. Utilizaremos el método de conexión por polo, que indica que se debe conectar final con final y principio con principio. En primer lugar, identificamos el principio de la bobina, que se encontrará debajo de la ranura 1. A continuación conectamos el terminal final del primer grupo de bobinas con el terminal final del segundo grupo de bobinas. Posteriormente conectamos el terminal inicio del segundo grupo con el terminal inicio del tercer grupo. Seguimos con la conexión del terminal final del tercer grupo con el terminal final del cuarto grupo, que es el último grupo. Y el terminal que queda libre le asignamos el nombre de final de la fase. En este diagrama P1 será el terminal de inicio de la fase 1 y F1 será el terminal de final de la fase 1. Entre P1 y F2 se encuentran los terminales de la fase 1. Este procedimiento se debe realizar para las tres fases. A continuación mostramos el procedimiento que se sigue para realizar la conexión en conjunto de las tres fases. Diagrama de conexión del devanado de las tres fases. Considerando los cálculos para el ejemplo de Q mayúscula, número de ranuras por polo, Q minúscula, número de ranuras por polo y fase, y el ángulo eléctrico entre ranuras adyacentes, organizamos las 24 ranuras del estator en grupos de 6 ranuras que le corresponden a cada polo y asignamos 2 ranuras debajo de cada polo a una fase. La ranura 1 y 2 le corresponde a la fase de color rojo, las ranuras 3 y 4 a la fase de color azul, las ranuras 5 y 6 a la fase de color negro. Estas asignaciones de 2 ranuras por polo y fase también se realizan para los otros polos. A continuación, ubicamos la primera bobina para la fase de color rojo entre las ranuras 1 y 7 a paso diametral. Entre las ranuras 2 y 8 ubicamos la siguiente bobina de color rojo. En este punto tenemos el primer grupo de 2 bobinas para la fase de color rojo. Para la fase de color azul ubicamos la primera bobina entre las ranuras 3 y 9. Y entre las ranuras 4 y 10 ubicamos la siguiente bobina. Y en este punto tenemos el primer grupo de 2 bobinas para la fase de color azul. A continuación, entre las ranuras 5 y 11 ubicamos la primera bobina para la fase de color negro. Y entre las ranuras 6 y 12 la segunda bobina para la fase de color negro. Y en este punto tenemos ya otro grupo de 2 bobinas, pero ahora para la fase de color negro. Este procedimiento de ubicar las bobinas entre el polo sur y el polo norte para las 3 fases se repite para el polo sur y el polo norte, que están ubicadas entre las ranuras 7 y 18. Entre las ranuras 7, 8, 13 y 14 ubicamos el grupo de 2 bobinas para la fase de color rojo, con el procedimiento descrito con anterioridad. Para la fase de color azul, entre las ranuras 9, 10, 15 y 16, ubicamos el siguiente grupo de 2 bobinas. Para la fase de color negro, entre las ranuras 11, 12, 17 y 18 ubicamos el siguiente grupo de 2 bobinas. Con el mismo procedimiento, considerando ahora los polos norte y sur ubicados entre la ranura 13 al 24, colocamos los grupos de bobinas correspondientes a la fase de color rojo, la fase de color azul y la fase de color negro. A continuación debemos ubicar las bobinas para el polo sur y polo norte ubicado entre las ranuras 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para la fase de color rojo ubicamos el último grupo de bobinas entre las ranuras 19, 20, 1 y 2, como se muestra en la gráfica. Para el último grupo de la fase de color azul ubicamos las bobinas entre las ranuras 21, 22, 3 y 4. Y para el último grupo de 2 bobinas de la fase de color negro ubicamos las bobinas
en las ranuras 23, 24, 5 y 6, como se muestra en la figura. A continuación, identificamos el terminal principio de la fase 1, para lo cual consideramos el lado activo de la bobina ubicado en la primera ranura y lo marcamos como P1. Las bobinas de color rojo serán parte de la fase 1. A continuación conectamos los grupos de dos bobinas de color rojo siguiendo la regla de conexión por polo. Conectamos el terminal final del primer grupo con el terminal final del segundo grupo y el terminal inicio del segundo grupo con el terminal inicio del tercer grupo de color rojo. Posteriormente conectamos el terminal final del tercer grupo de color rojo con el terminal final del cuarto grupo y el terminal inicio que queda libre lo denominamos final 1. En este punto tenemos el principio y el final para la fase 1, que estará formado por las bobinas de color rojo. A continuación debemos identificar el principio de la fase 2. Para identificar el principio de la fase 2 consideramos el cálculo del ángulo eléctrico entre ranuras adyacentes. Como el ángulo de desfase entre la primera fase y la segunda fase debe ser 120 grados, entonces se debe conseguir ese desfase entre el principio de la fase 1 y el principio de la fase 2. Como el principio de la fase 1 está debajo de la ranura 1, tomando como referencia la ranura 1, iniciamos el cálculo del ángulo de desfase entre ranuras adyacentes hasta encontrar 120 grados de desfase. Por lo tanto, entre la ranura 1 y 2 existirá un desfase de 30 grados, entre la ranura 1 y 3 un desfase de 60 grados, entre la ranura 1 y 4 un desfase de 90 grados y entre la ranura 1 y 5 se logra el desfase de 120 grados que se busca. Por lo tanto, al conductor que se ubica debajo de la ranura 5 le asignamos el nombre de principio de la fase 2. Una vez que se tiene ubicado el principio de la fase 2 y observando que le corresponde a las bobinas de color negro, a continuación procedemos a conectar los grupos de bobinas de color negro siguiendo la regla de conexión por polo. Conectamos el terminal final del primer grupo con el terminal final del segundo grupo, el terminal principio del segundo grupo con el principio del tercer grupo y el terminal final del tercer grupo con el terminal final del cuarto grupo. Y el terminal inicio del cuarto grupo que queda libre lo denominamos final de la fase 2, con lo que identificamos el principio y el final de la fase 2. Para determinar el principio de la tercera fase, buscamos nuevamente un ángulo de desfase de 120 grados, considerando ahora como referencia la ranura 5, donde se ubica el principio de la fase 2. El ángulo de desfase entre la ranura 5 y 6 será 30 grados, entre la ranura 5 y 7 60, entre la ranura 5 y 8 90 y entre la ranura 5 y 9 120 grados. Por lo tanto, el conductor ubicado debajo de la ranura 5 le designamos como principio de la fase 3 y repetimos la conexión por polos para los grupos de bobina de color azul. Conectamos final con final, principio con principio, final con final y el terminal principio del último grupo de bobinas de color azul se marca como final 3. Esos terminales principio y final de las tres fases se conectarán a la caja de conexiones de los bornes de la máquina de corriente alterna. Diagrama circular de fuerzas electromotriz. Considerando el dato de alfa, el ángulo eléctrico entre ranuras adyacentes, se puede realizar el diagrama circular entre ranuras adyacentes siguiendo el procedimiento que se mostró en las clases anteriores. El diagrama circular para esta máquina será el que se muestra en la figura. Y en esta figura se puede observar claramente que el ángulo de desfase entre la ranura 1 y 5 es de 120 grados, que corresponden al principio de la fase 1, la ranura 1 y el principio de la fase 2, la ranura 5. Este diagrama circular se utilizará para la elaboración del diagrama vectorial de las tres fases. Diagrama vectorial de las fuerzas electromotrices de las tres fases. Se mostrará el procedimiento para obtener el diagrama
vectorial para la primera fase, quedando como tarea la obtención de las otras fases. Antes de realizar el diagrama vectorial de las fuerzas electromotrices de las fases, realizamos dos observaciones. El primero, relacionado con el ángulo de desfase. Si la conexión es por delante de los grupos de bobinas, se considerará un ángulo de desfase de 0 grados, y si la conexión es por detrás, se considerará un desfase de 180 grados, tomando como referencia el diagrama circular de fuerzas electromotrices, y en la notación adicionaremos el signo men. Otro aspecto a considerar es la ubicación del conductor en una ranura. Cuando la ubicación de la ranura es por debajo, líneas punteadas, se escribirá el número de ranuras con un superíndice prima, y cuando la ubicación del conductor está por encima, líneas continuas, se escribirá el número nada más. Con estas consideraciones previas realizamos el diagrama fasorial. Por lo tanto, el terminal principio de la fase 1 se encuentra conectado a un conductor ubicado debajo de la ranura 1, y el fasor que corresponde a esta ranura es un fasor vertical que va desde abajo hacia arriba. Del diagrama circular copiamos este fasor. A continuación, según el diagrama del devanado, el conductor debajo de la ranura 1 se conecta al conductor debajo de la ranura 7. La conexión es por detrás, entonces el fasor sufrirá un desfase de 180 grados, y además en la notación vamos a marcar como prim. Entonces el fasor que sigue será menos 7 prim. Posteriormente se conecta el conductor debajo de la ranura 7 con el conductor debajo de la ranura 2, y la conexión es por delante. Por lo tanto, copiamos el fasor directamente sin alterar su orientación ni tamaño del diagrama circular a nuestra gráfica. El conductor de la ranura 2 conectamos con el conductor debajo de la ranura 8, y es una conexión por detrás. Entonces consideramos el ángulo de desfase de 180 grados. Además, el conductor debajo de la ranura 8 está por debajo, entonces será el fasor menos 8 prim. A continuación, este procedimiento se repite para los siguientes grupos de dos bobinas. Por lo tanto, a continuación tenemos conexión por delante hasta la ranura 14, entonces 14' positivo. Posteriormente, de la ranura 14 vamos a la ranura 8 por detrás, entonces consideramos el fasor menos 8. A continuación, de la ranura 8 a la ranura 13 es una conexión por delante, entonces va a ser positivo, más 13' porque debajo de la ranura 13 el conductor está por debajo. A continuación, entre la ranura 13 y 7 la conexión es por detrás, menos 7. De la ranura 7 vamos a la ranura 13 por delante, más 13. De la ranura 13 a la ranura 19 se conecta por detrás, entonces tendremos menos 19 prim. De la ranura 19 a la ranura 14 se conecta por delante, más 14. De la ranura 14 a la ranura 20 se conecta por detrás, menos 20 prima, y la ranura 20 se conecta con la ranura 2 por delante, más 2 prim, y la ranura 2 se conecta por detrás con la ranura 20, menos 20, y la ranura 20 se conecta con la ranura 1 por delante, más 1 prim, y la ranura 1 con la ranura 19 se conecta por detrás, menos 19, y llegamos al terminal final de la fase. Esos 16 fasores generan al fasor del voltaje, que representa al voltaje de la fase 1, que va desde el origen del primer fasor, fasor 1, hasta el extremo del último fasor, fasor menos 19, como se muestra en la gráfica para la línea de color azul. Con lo que concluimos este video. Gracias.